Buenas tardes, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie para orar. Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites la bendición de estar en tu santuario para aprender de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu cuidado, de la historia de la Iglesia, Padre. Te rogamos que sea de bendición para cada uno, de fortaleza, de edificación, y que podamos salir, Señor, henchidos de tu santa palabra, de tu Espíritu. Y te rogamos, Padre, que conforme a la multitud de tus bondades, sea solo tu palabra lo que se vierta en esta ocasión. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de este estudio es Por gracia sois salvos. Leímos Efesios 1, la última porción, y todo el capítulo 2. Y estos elementos nos contextualizan o nos deben contextualizar a lo que fue el momento o la situación que llevó al movimiento de la Reforma. Creo que ya se los había comentado antes. A mí no me convence mucho el concepto de la Reforma, y vamos a ver por qué. Ahorita, a lo largo de este estudio, vamos a ver por qué no me convence el concepto de la Reforma propiamente. En pocas palabras, me parece que la iglesia primitiva, la iglesia fundada por el Señor en Pentecostés, en Jerusalén, no se perdió para que tuviera que volverse a formar. Por eso el concepto de reforma no me parece apropiado. Vamos a explicar por qué. Y es de hecho de lo que se trata este estudio. ¿Cuál fue la situación que obligó a que se diera el movimiento de reforma? En el siglo IV de nuestra época, de nuestra era, hubo un emperador romano que se llamó Constantino. Probablemente recuerden a este emperador romano como fundador también de una ciudad que se llamó Constantinopla, muy humildemente en su propio honor. De hecho, la ciudad previamente se había nombrado Alejandría, en honor a Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, o Alejandro de Macedonia, previo conquistador de esa ciudad, en Egipto, de hecho. Constantinopla fue la capital del Imperio Romano de Oriente. Y este emperador Constantino, la historia registra que en cierto momento, ante una batalla, él sueña y tiene una visión y ve una cruz y una leyenda en la parte inferior que decía: bajo este signo vencerás. Y entonces supuso o asumió que, convirtiéndose a la religión de la cruz, sería victorioso.
Y así lo hizo, de tal forma que como emperador del Imperio Romano, ordenó que se oficializara el cristianismo, y lo pongo entre comillas, el cristianismo como religión del Sacro Imperio Romano. Y pongo entre comillas el cristianismo porque la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que muere en cruz. ¿Sí se acuerdan? Maldito el que muere en cruz. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz para recibir esa maldición que nos correspondía a todos nosotros. Él murió, y estando en la cruz, también recordarán una de sus frases trascendentales en la cruz fue: consumado es. Ese sacrificio perfecto se terminó de hacer. Y al tercer día después de que murió, resucitó, dejó la cruz, dejó la tumba y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Allí está el Señor Jesucristo. Está vivo, no está muerto en la cruz. Y solo pensemos un momento, hermanos. La cruz lo asumimos o la asumimos como un símbolo cristiano, entre comillas, porque en una cruz murió el Señor. Pero pensemos, si el Señor Jesucristo, en vez de morir crucificado, hubiera muerto degollado en una guillotina, ¿la guillotina sería un símbolo cristiano? ¿O si hubiera muerto fusilado, los fusiles serían símbolos cristianos? Pensemos eso. ¿Creemos que sí o no? Pensamos que no, ¿verdad? Creemos que no, porque no es así. La cruz es símbolo de nuestro pecado. Y es símbolo de que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados y nos limpió con esa sangre. Pero no es como para que nos enorgullezcamos de eso. Al contrario, nos debemos avergonzar de nuestros pecados y dejarlos atrás. Porque ahora, por la gracia de Dios, tenemos vida eterna por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estamos claros en esto? Ahora, esto entendido, cuando se oficializa el cristianismo o supuesto cristianismo en el Imperio Romano no era monoteísta. La palabra de Dios siempre fue monoteísta desde el principio, es decir, que solo tenemos un Dios trino, pero uno solo. ¿Sí? Desde el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, era uno solo. Desde el Dios de Adán, de hecho. ¿Sí? El Dios de Israel, uno solo en tres personas, pero un solo Dios. Los romanos no. Los romanos tenían dioses de todo. Dioses del amor, de la lluvia, del trueno, del mar, del vino, de la belleza, etc. De la guerra, del inframundo. Dioses por todos lados. Era una cultura politeísta. Imagínense
que en una cultura politeísta de repente les dicen, ¿saben qué? Guarden todos sus dioses, nada más, ahora nos toca nada más adorar a uno. ¿Se acuerdan qué pasó en Éfeso con Diana de los Efesios? ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Cómo los orfebres, los que hacían las efigies de la Diana de los Efesios, de la diosa Diana, empezaron a hacer una revuelta mayúscula porque después de la prédica de Pablo ya no se les iban a vender sus efigies, sus imágenes, y empezaron a decir, grande es Diana de los Efesios, y así se mantuvieron en una forma de manifestación por horas. Y no porque fuera grande Diana de los Efesios, porque Dios es más grande, sino porque era grande la pérdida que ellos iban a tener al dejar de vender sus imágenes. Eso sí. Algo semejante pasó en el Imperio Romano. ¿Cómo le vamos a hacer si tenemos a tantos dioses y ahora la religión oficial ya no es todos estos dioses? Pues vamos a hacerle muy fácil. Vamos a cristianizar a nuestros dioses. Y entonces, todos los dioses del panteón romano pasaron a ser santos del panteón católico romano. Entonces ya no tenían al dios Apolos, no, ya no. Ahora es San Apolinar. Y ya no tenían al dios Marte, no. Ahora es San Martín. Y ya no tenían a Jove y todos los dioses, no. Ahora era María y todos los santos. Pero los templos eran los mismos. Las imágenes eran las mismas y las prácticas eran las mismas. Tan así que probablemente ustedes conozcan, hayan estudiado los meses del año en inglés. El mes de enero en inglés se dice January, o traducido al castellano, Januario. Lo que muchos de nosotros desconocemos es que ese mes estaba dedicado al dios Jano del panteón romano, porque era el dios de los principios, por eso es el primer mes. El dios Jano lo ilustraban con una cara adelante y una cara atrás. Este dios Jano era el dios de los principios y de las puertas, porque pues podía ver hacia adentro y hacia afuera de la puerta, de las entradas y salidas, si estamos claros. Este dios Jano, el dios Jano tenía un grupo de sacerdotes. El lugar en donde se reunían sus sacerdotes se llamaba el Colegio Cardenalicio. ¿Les suena? ¿El Colegio Cardenalicio? ¿Les suena eso? El Colegio Cardenalicio toma su nombre del atuendo que ocupaban los sacerdotes del dios Jano, del color del atuendo, que es cárdeno, que es rojo. Y muchos dirían, pues sí es representación de la sangre del Señor Jesucristo. No, falso, completamente.
Ahora que estamos estudiando en la escuela dominical las vestiduras sacerdotales, ¿de qué color eran las vestiduras sacerdotales? Digamos, el primer color más importante, más evidente es el blanco del lino, para empezar. Y el manto del efod era de color, se me fue el nombre bíblico, pero es un azul claro. No, es otro nombre. Se me fue ahorita. Lo tenía y se me fue, perdón, hermanos. Pero y lo demás es dorado, con oro, sea con hilo de oro o la plancha que usaba sobre la mitra el sumo sacerdote era oro puro, nada rojo. En la Biblia el color rojo se relaciona con el pecado. Vamos a ver, no solo con el pecado, sino con Satanás mismo. Pero vamos a ver primero el color rojo en Isaías 1. Isaías 1, de hecho es un pasaje muy conocido. En Isaías 1 dice, versículo 18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pecados como la grana, rojos como el carmesí. Claramente el color rojo simboliza el pecado. Aquí estamos evidenciándolo claramente. Y les dije que aún representa al propio Satanás. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 3. Dice, y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Un grande dragón bermejo. Y en el versículo 9, dicen, vean ustedes cómo dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón bermejo, rojo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El color rojo, entonces, se vincula con el pecado y se vincula con Satanás, no con las vestiduras sacerdotales, no en la palabra de Dios. Si estamos claros. Ahora, el colegio cardenalicio, ¿cómo se viste? De rojo, de cárdeno, de rojo completo. Ese era el color del colegio cardenalicio desde que eran los sacerdotes del dios Jano. ¿Sí estamos claros? Entonces, cuando se oficializó el cristianismo, entre comillas, en el Imperio Romano, realmente se redecoró, se cristianizaron los dioses paganos y se convirtieron supuestamente a cristianos, pero no fue al cristianismo de la iglesia primitiva, sino a lo que se conoce hoy como catolicismo romano. De allí viene. Ahora vamos entendiendo por qué me parece que no me gusta el término reforma, porque no se reformó la iglesia,
porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no tendría por qué reformarse porque es perfecta desde el principio. Y no por nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Es don de Dios. ¿Sí estamos claros, hermanos? Para que podamos entender este concepto histórico. Sí, no le vamos a dejar de llamar la reforma, pero les explico por qué me parece impropio o imperfecto el término. Estos sacerdotes le llamaban los sacerdotes de la bisagra porque eran los dioses de los sacerdotes del dios de las puertas, y las bisagras pues son las que mueven las puertas, ¿no? Y ellos tenían este color cárdeno como su atuendo. Esos sacerdotes fueron los que se colocaron en la parte más alta de la curia religiosa. Hoy ustedes pueden revisar que el sumo sacerdote del catolicismo romano, que es el que llaman papa, surge del colegio cardenalicio, de entre los cardenales. ¿Sí estamos claros, hermanos? Y nos damos cuenta que esto no es cristiano desde el principio. ¿Sí estamos claros? Por supuesto, al transcurrir de los años, esto estamos hablando del siglo IV. ¿La reforma de qué siglo es? Bueno, ¿en qué siglo estamos nosotros? En el siglo XXI, ¿no? En este siglo se cumplieron 500 años. Hace 500 años, ¿qué siglo era? 17, sí, siglo XVII. Es correcto. ¿Sí estamos claros? Pues del siglo IV al XVII pasaron 13 siglos, es decir, 1300 años. Y como todas las cosas, tienden a la descomposición, tienden al caos. De hecho, esa es una ley de la termodinámica. Todo sistema tiende al caos. Pues en 1300 años, lo que empezó mal, pues terminaba peor. Y acabamos de mencionar lo que dice la palabra de Dios: no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque para el momento que empieza el movimiento de la Reforma, una de las prácticas generalizadas en el catolicismo romano era la salvación pagada. ¿Sí? La salvación pagada, pero pagada con dinero en efectivo. No la salvación pagada por el sacrificio del Señor Jesucristo. No. Eso pues, estuvo bien, gracias, ya pasó, pero ahorita lo que necesitamos es llenar las arcas del clero, del Vaticano en particular. ¿Y cómo se llenaba las arcas del clero? Pues se vendía la salvación. ¿Cómo es que se vendía la salvación? Sí, tenían bulas papales, indulgencias. ¿Qué quieren decir estos papeles? Eran documentos emitidos por el Papa que perdonaban los pecados. Perdonaban los pecados tanto a las personas vivas como especialmente a las fallecidas. Probablemente ustedes hayan escuchado de la doctrina del purgatorio. Eso no existe en la palabra de Dios.
En la palabra de Dios claramente establece que si mueres sin Cristo y sin esperanza, vas al infierno, en tanto que es el juicio, y si mueres con Cristo y con esperanza, vas a la presencia de Dios. Punto. No hay lugares intermedios. Sin embargo, el catolicismo romano se inventó este concepto del purgatorio, el lugar donde las almas que no eran tan malas pero tampoco tan buenas se quedaban estancados. Ahí se quedaban purgando sus malos procederes hasta que pudieran alcanzar la gloria, como le llamaban ellos. Pero no te preocupes, si tienes algún familiar, algún pariente en el purgatorio, nosotros, el catolicismo romano, te podemos ayudar. Si tú traes una moneda de oro y la depositas en el cepo, así vendían sus indulgencias. Dice, en el instante que suena la moneda que cae, en ese instante sale el alma del purgatorio. Y la gente se lo creía. Bueno, he de decir que todavía lo creen personas. Y digo, todavía lo creen las personas porque cuando estaba yo en la universidad, ustedes saben que nos piden hacer trabajos en equipo, y en alguna ocasión fui como para un trabajo en equipo a la casa de una compañera mía de la universidad. Y en el marco de la entrada, bueno, un poquito pasando la puerta principal de la entrada, del lado izquierdo había un cuadro en donde aparecía, en aquel entonces era el Papa Paulo VI, antes de Juan Pablo I y II. Aparecía el Papa Paulo VI, y yo, que siempre he sido muy preguntón, dije, ¿y esto de qué se trata? Dice, pues es una indulgencia plenaria familiar. ¿Qué es eso? Una indulgencia plenaria familiar. Lo que quería decir es que con lo que pagó el padre de familia, ya estaban perdonados los pecados actuales, pasados y por venir de toda la familia. Con esa indulgencia plenaria familiar. Y bueno, yo no hace mucho que salí de la universidad. Bueno, sí, ya hace unos años. Pero es en mi tiempo de vida. ¿Sí? O sea, lo que se usaba en aquel entonces, todavía, hace 30 años, se seguía practicando y la gente lo seguía ocupando, sin saber y sin reconocer y sin percatarse que el pago que uno hace o que ellos hacían no sirve de nada. El pago ya está hecho. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, no por tu pago, no por las mandas que hagas, no. Y no es así, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Porque esa familia decía, nosotros sí tenemos ya nuestra entrada al cielo pagada, ya no tenemos problemas. No, sí tienen serios problemas, pero no saben que los tienen. Porque eso no te va a dejar entrar al cielo. Nos damos cuenta que lo que sucedía en aquel entonces permanece sucediendo todavía hoy. Pero esa era la situación del mundo con la iglesia, no debería decir iglesia, perdón, con el movimiento prevaleciente
en todo el mundo. Por eso se le llama católico. Católico quiere decir universal. Y de hecho, si ustedes recuerdan, cuando recitamos el credo apostólico, decimos que creemos en la Santa Iglesia Universal. Y es correcto, nosotros creemos en eso. Creemos en la Santa Iglesia Universal. Incluso ya en los nuevos himnarios ya no aparece así, pero en el credo niceno, si tienen himnarios anteriores, el credo niceno dice la Iglesia Católica. Y católico se refiere a Iglesia Universal, no al catolicismo romano, si estamos claros. Esto es importante que lo tengamos bien entendido. El catolicismo romano se asume universal porque se impuso en todos los lugares que conquistaron. Por eso se asume universal. Pero la palabra de Dios nos dice, y lo hemos leído aquí, pero vamos a volverlo a leer en Malaquías 1. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la referencia a la Iglesia Universal. Desde el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. En todos lugares, desde donde sale el sol hasta donde se pone, dice Dios que es alabado su nombre. Por eso, nosotros creemos en la Iglesia Universal. Es decir, en la Iglesia Católica también, no en el catolicismo romano. Sí queda clara la diferenciación, la distinción. El catolicismo romano tiene otras premisas, otras doctrinas que son, de hecho, contrarias diametralmente a lo que la palabra de Dios dice, como esta doctrina del purgatorio. Aunque recientemente han cambiado sus doctrinas. Y digo recientemente, no tendrán ni 5 años que han cambiado sus doctrinas en este concepto de los lugares a donde van las personas que mueren. Pero bueno, el punto es que esto era lo que sucedía en el siglo XVII y por lo que Martín Lutero, analizando lo que decía la palabra de Dios y viendo lo que se hacía en el clero romano, pues decía, no, es que esto no es así, no deberían hacer lo que están haciendo, debería reformarse. Lo que pasa es que nunca estuvieron formados bien, siempre desde el inicio estaban deformados, como lo vimos con el Colegio Cardenalicio y con todas las doctrinas del catolicismo romano. De hecho, varias doctrinas del catolicismo romano preceden incluso al Imperio Romano. Hay doctrinas que ellos adoptaron de los egipcios, por ejemplo. Los egipcios adoraban al dios Sol, al dios Ra o Atón, dependiendo de la época. El dios Ra era adorado como círculo solar. Y la forma de adoración al dios Ra entre los egipcios era que hacían unas obleas de forma circular con harina, las ponían a secar al sol para que
las obleas tuvieran las energías de su dios Sol y después se comían esas obleas circulares comiéndose a su dios Sol. ¿Les suena esto a alguna práctica que hayan visto por aquí? Si nos damos cuenta, esa doctrina, esa forma de adoración, la trajo el catolicismo romano de el paganismo egipcio. La embebió, la metió al catolicismo romano, pintándola de cristiana, haciendo como si fuese cristiana, y esa es la Eucaristía del catolicismo romano hoy, todavía. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Sorprendente, ¿verdad? Los veo así con cara de, ¿cómo crees, hermano? Pues sí, hermanos, así es. Por eso es importante que conozcamos la historia. Por eso es importante que sepamos lo que dice la palabra de Dios. Porque vamos ahora a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, les recomiendo que lean todo el capítulo, hermanos. Todo el capítulo 9 es muy importante, muy interesante. No podemos leer todo el capítulo ahorita, vamos a leer solo algunos versículos. Pero dice, a partir del versículo 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez, el sacrificio perfecto, una sola ocasión. ¿Por qué subrayo esto? ¿Por qué lo repito, lo reitero? Porque el catolicismo romano en cada misa vuelve a sacrificar a su Cristo. En cada misa. Eso es una blasfemia, es una herejía. La palabra de Dios dice una sola vez. El Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. No se quedó en la cruz, como lo recuerda el catolicismo romano. No. El Señor Jesucristo está vivo. Está a la diestra de Dios Padre. Y de allí vendrá, como lo decimos en el, ¿cómo se llama eso? En el credo apostólico, sí, gracias. En el credo apostólico, de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero mi Cristo está vivo. Sí fue crucificado, pero ya no está en la cruz. Sí fue muerto, pero ya no está en la tumba. Mi Cristo está a la diestra de Dios Padre, resucitado y vivo, allá arriba y en mi corazón. Y el nuestro está en nuestro corazón, no crucificado, no más. Sí fue crucificado por mis pecados, pero pasó. Resucitó de entre los muertos y me ha dado vida eterna. Una sola vez. Si estamos claros, hermanos, nos damos cuenta de por qué era necesaria esa reforma. Sí, era necesaria, pero en realidad más bien que tuviera forma, porque nunca estuvo formada
por la palabra de Dios, primordialmente o esencialmente, sino empezó mal. Como hay un dicho que dice, esta cuestión nació muerta, literalmente, así, nació muerta esta cuestión, que se convirtió en el cristianismo, entre comillas, que era lo que se practicaba en el siglo XVII, que no era la iglesia original de Dios. Si estamos claros, si nos damos cuenta, hermanos. Esto es importante que lo tengamos bien en cuenta, porque yo de hecho me preguntaba, bueno, es que ¿cómo la iglesia de Dios pudo podrirse tanto, ¿no? ¿Cómo pudo transformarse de una forma tan grave? ¿Cómo es que pudo llegar a ser tan mal la doctrina que se tenía? No, es que no era la doctrina viva, la doctrina bíblica, la doctrina original. Empezó siendo doctrina pagana, y pues por eso ya estaba mal de principio, y luego estuvo mucho peor, como lo estamos constatando. Nos damos cuenta. Esa fue la situación de el llamado cristianismo, y lo vuelvo a poner entre comillas, en el siglo XVII. Esas eran las prácticas, algunas de las prácticas que se llevaban a cabo y que movieron a Martín Lutero, siendo parte de la religión católica romana, a decir, esto no es lo que dice la Biblia, se están comportando no como dice la Biblia. Y eso lo podían hacer porque el pueblo no tenía acceso a la Biblia. Primero, porque no hablaban el idioma en el que estaba escrita la palabra de Dios en aquel entonces, que las traducciones para ese momento estaban en latín, y el latín era un lenguaje elevado, un lenguaje al que solo podían acceder los que tenían capacidad económica para estudiar, y el pueblo en general pues no tenía esa posibilidad. Por eso Martín Lutero, una de las aportaciones que hace y una de las bendiciones o beneficios que tenemos de la Reforma es que la palabra de Dios ya no la tenemos en latín o en hebreo o en griego. La palabra de Dios hoy, por la gracia de Dios y por este movimiento de reforma, la tenemos en nuestro idioma. Uno de los primeros traductores a los idiomas locales fue Martín Lutero. Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. Y de hecho, esa versión alemana fue la versión que imprimió Gutenberg como el primer libro impreso en la historia. Para que veamos lo maravilloso de Dios, la trascendencia que tiene Dios y su palabra. No solo en la historia del pueblo de Israel, no solo en la historia de la cristiandad, sino en la historia humana. Si estamos claros. ¿Qué les parece, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe. La gente no podía conocer la palabra de Dios, no podía leer estos pasajes porque no estaba a su alcance. Una de las bendiciones de la Reforma fue que la Biblia se tradujera a los idiomas locales y que el pueblo tuviera acceso a estudiar la palabra de Dios en su propio idioma. Imagínense ustedes que tuviéramos que leer la palabra de Dios en latín. Ya no nos vayamos a las lenguas originales. En latín, simplemente. Pues no la entenderíamos si de repente en español se nos complica.
En latín, pues mucho más. Primero tendríamos que aprender latín para poder leer. Y no sería lo mismo. O, digamos, ya no algo tan académico como el latín. Que la tuviéramos en ruso, por ejemplo. Un idioma actual, pero pues que no le entendemos. La mayoría de nosotros no le entendemos, algunos quizás sí. Pues igual la podríamos ver, pero pues quién sabe qué dice, ¿no? Sí, estamos claros. Entonces, es una bendición que heredamos de la Reforma el que podamos tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Y así, de hecho, a lo largo de la semana vamos a ver varios de los beneficios que la Reforma aportó a la Iglesia. Beneficios que actualmente vemos, gozamos, disfrutamos y hasta a veces desdeñamos sin darnos cuenta de que antes no era así. No se permitía el poder participar a la congregación. ¿Sí? Ese es un beneficio de la Reforma. Y con este estudio quise dar una semblanza muy sencilla, muy breve realmente, pero lo más amplia y completa posible para que entendamos por qué era necesaria esta reforma, aunque no fue de la Iglesia protestante o de la Iglesia de Dios, sino del catolicismo romano. Se reforma para regresar a las bases, al origen verdadero, bíblico, y no al origen pagano con Constantino. ¿Sí estamos claros, hermanos? Lo traté de dar más como un estudio que un mensaje, y espero que no queden dudas. Dios permita que sea de bendición para cada uno de nosotros, que nos fortalezcamos espiritualmente y que podamos entender la necesidad de la reforma y poder disfrutar sus beneficios ahora con los estudios de la semana. Que Dios les bendiga, hermanos.